Desde las profundidades del multiverso jurídico y alineado con la constelación de los pensadores, Yuri Enrique Rodríguez. No hay más. Pero es que ustedes no vieron la presentación de Yuri. Por favor, yo necesito que tú la hagas otra vez para que Yuri la vea y Gabo lo vuelva a hacer. ¿Puede ser? Okay. Porque tú tampoco te diste cuenta. No, yo no me di cuenta porque estoy leyendo. Exacto, entonces trata de verlo mientras leas. ¿Cómo yo la voy a ver si estoy leyendo? No sé, la verás después en YouTube. Adelante. Déjame poner el guión aquí delante de mí para yo poderlo ver de reojo así. Porque yo tengo una pantalla aquí. Entonces lo voy a poder ver de reojo, míralo ahí. Ok, vamos a ver. Mira ahí tu presentación, Yuri, para que tú veas cuánto te queremos. 3, 2, silencio. 3, 2, voy. Desde las profundidades del multiverso jurídico y alineado con la constelación de los pensadores, Yuri Enrique Rodríguez. No sé si esa es la imagen que va con eso. Me gusta, Gabo. Lo que hay que ponerle... No, hay que agregarle la cara de Yuri. Está bueno. No, porque eso es Star Wars y esto no tiene nada que ver con Star Wars. Pero un poco, déjalo así, es el ánimo. Hola Yuri, ¿cómo estás? Me agrada, a mí me hubiese gustado luchar con espadas y tal. No, liceísta, claro. Pero mira, Señores, oigan bien. La semana que viene, para que dé tiempo, la semana que viene, el viernes, vamos a invitar a Yuri en vez del, ¿qué día hoy? En vez del martes, para que Yuri viene el viernes, pero todo el mundo venga con espada. Me encanta. Mira, pero si tú lo que quieres luchar, lo que más hay es conflictos mundiales. Exacto. Vete para Francia, vete para Ucrania, no sé. ¿Se imaginan a Yuri en el 27 de febrero con un escudo y una espada? De que con el tránsito me encantaría. Había mayor satisfacción en el cruce de las espadas. Un poco sangriento lo tuyo. Sí, bueno. Okay. Yuri, tienes la palabra. Nos va a hablar del déjà vu político en República Dominicana. ¿Cómo se aborda ese tema? Ustedes no han sentido en algún momento de sus vidas que esto ya lo han vivido. Sí, claro. Por supuesto. Que ya han pasado por aquí, que no importa quién venga o quién se vaya, que no importa el gobierno que estemos presenciando, que los problemas siguen siendo los mismos, que estamos en un círculo vicioso y no virtuoso, ¿cierto? De constantemente repetir nuestros fracasos y los patrones fallidos que nos han traído en algún sentido hasta aquí. Y de eso yo quiero hablar un poco el día de hoy, porque hay, digamos, teorías y hay explicaciones desde políticas públicas hasta filosóficas que explican por qué este tipo de cosas ocurren. Así que vamos a ver. Primero, la gente comienza a interpretar la repetición estructural de patrones históricos. Hay algunos filósofos que plantean, bueno, las sociedades tienen auge, decadencia y colapso. Y la República Dominicana, la gente tiene un sentimiento de que constantemente se siente que vive en una permanente decadencia. Dice, bueno, no hay valores, no hay una forma de comunicación en donde la gente se sienta atraída por la sustancia, el contenido que esta forma de comunicar me está suministrando, sino realmente por el morbo que me genera. Es decir, cuál es la emoción, cuál es la sensación que yo tengo a partir de lo que estoy escuchando y no qué estoy aprendiendo o qué conciencia estoy generando a partir de lo que estoy escuchando. Me estoy formando un criterio para poder, digamos, formarme una opinión razonada, informada sobre algún tipo de tema y en virtud de eso tomar una decisión de si apoyo o no, o simplemente estoy en la sociedad líquida, como lo planteaba Zygmunt Bauman, o de la inmediatez, en donde lo único que usted quiere es que su dopamina se mantenga alterada. Cuando él comienza a tirar, compadre, que fulano de allá, for sure. Bueno, la siguiente teoría, que explica bastante bien desde el punto de vista filosófico, es de Friedrich Nietzsche, que es la de el eterno retorno, ¿no? ¿Y qué plantea? Y no de Diana Salazar. Bueno. ¡Huepa! Se cayó esa cédula. ¡Wow, Karina Larrauri! Mala mía. ¡Activa! Con tanta seriedad que habla Yuri. ¿Qué sugiere el eterno retorno de Friedrich Nietzsche? Bueno, que se repite eternamente nuestra vida en los mismos términos, al menos que no exista, que no se produzca un cambio radical de conciencia, ¿no? Y ese yo pienso que es el gran reto que tiene la República Dominicana, que exista un cambio radical de conciencia. ¿Por qué? Lo que nosotros estamos viendo hoy... ¿Que existe o que exista? Que exista. Okay. Lo que estamos viendo hoy es un populismo programático
que la gente a veces es incapaz de identificarlo, pero que si usted se detiene a observar o utiliza el método de la observación, que es muy común en las políticas públicas, usted inmediatamente está en capacidad de identificar cómo funciona este populismo y en virtud de qué se programa para poder reaccionar a cualquier tipo de situación imprevista por parte de una gestión gubernamental. En ese sentido, estamos hablando de políticas públicas cíclicas sin evaluación de impacto que no le permiten a una sociedad avanzar. Entonces, Yuri, te sí. paro un momentito. Sí. Señores, vamos a tomar esto literal. Este ejercicio que Yuri nos invita a hacer de esta vida que es como un círculo, que es cíclica, que se repite. Acabo de encontrar un periódico del año 1909, un listín diario de diciembre 23 del 1909. Lo voy a compartir aquí en el chat. Sí. Y voy a invitar a Carlotti, a Karina, mientras te estemos escuchando. Yo lo voy a hacer aquí también, Cindy, Alan, todos, a buscar una de las noticias que esté ahí, que se parezca a la realidad que vivimos en el día de hoy, en el 2025. ¿De acuerdo? Vamos, mientras tú estás hablando, nosotros estamos estudiando y escuchándote. Bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre este déjà vu político? ¿Por qué nosotros sentimos que lo que estamos viviendo ya lo hemos visto? Por varias razones fundamentales. Pero una de ellas es que precisamente por la sociedad en la que nosotros vivimos hoy, que no tiene un cambio radical de conciencia, sino que ha permanecido muy probablemente en el criterio de la inercia, es decir, que ha dejado que ruede, ¿no?, la goma y que ocurra lo que tenga que ocurrir sin que realmente haya una intencionalidad por parte de quienes nos dirigen o de la propia sociedad de involucrarse o de participar en estos procesos de toma de decisión. Una de las razones que en mi caso he identificado es lo que he catalogado como política low cost. Como si se tratara de un vuelo low cost en donde usted deja de recibir o de percibir una serie de facilidades, de comodidades, y en donde eso le permite a usted acceder a ese vuelo en un menos precio, ¿no?, o un menos costo. Lo mismo ocurre con la política en la República Dominicana. Los políticos han entendido el criterio de costo político, ¿no? O de quién asume el costo político. Esto lo conversamos bastante siempre. ¿Quién asume el costo político como una mala palabra o una actuación que pudiera concluir en que su carrera política se vea agraviada? Claro. Y por eso nadie asume el costo político de tomar una decisión que sea determinante para resolver un problema estructural o cotidiano de la República Dominicana. En ese sentido, para que nosotros dejemos de tener un déjà vu o un ya visto, la política dominicana requiere de que la sociedad genere un nivel de involucramiento muy superior. Y yo sé que la gente, a propósito de este déjà vu, el sentimiento que se genera es de malestar o la mayoría de las veces de hartazgo, ¿no? De decir, bueno, pero si ya esto ha venido ocurriendo durante toda mi vida, ¿qué decisión o qué acción puedo tomar yo que pueda generar algún tipo de transformación en la sociedad que yo estoy viviendo, ¿no? Claro, lo que genera es eso no va a cambiar. Efectivamente, entonces usted permanece en esa inercia que ya yo he mencionado de decir, bueno, vamos a dejar que las cosas sigan ocurriendo, ¿no? Y no se trata aquí de respetar el curso de los acontecimientos. Se trata aquí de decir, bueno, el desinterés que me ha generado la desazón de lo que ha ocurrido es tan grande que provoca mi inamovilidad. En ese sentido, usted se pregunta, bueno, ¿cuál es el gran problema de las democracias? ¿Cuál es el gran problema que han tenido las democracias? ¿Por qué la gente dice en el Latino Barómetro, por ejemplo, que está dispuesto a ceder gran parte de su libertad para que algunos de sus problemas básicos estén resueltos? Bueno, el gran problema de la democracia es la incapacidad que han tenido sus líderes de cumplir sus promesas. Ay, sí. Y entonces es lo mismo que ocurre en una relación sentimental. Sí, claro. Cuando usted tiene una pareja que le dice, yo voy a cambiar y no cambia, ¿en qué concluye ese tipo de situaciones? En separación, en hartazgo, en desconfianza, claro. Correcto. Entonces usted rompe ese vínculo. Lo mismo ha ocurrido en nuestras sociedades. Hay una rotura, hay un divorcio por parte de la ciudadanía, sobre todo con las élites políticas, a propósito de este populismo programático del que yo hablaba previamente y de ese sentimiento de que no hay nada más que hacer. Esto no va a cambiar. Miremos la siguiente arista que yo creo que es de suma importancia para toda la gente que nos escucha. La semana pasada asesinaron a Charlie Kirk en los Estados Unidos, ¿cierto? Un joven de 31 años que iba a las universidades a debatir, a hablar sobre temas que él entendía que podían mejorar la realidad social de los Estados Unidos. Pero
Evidentemente, con esto no voy a intentar justificar bajo ninguna medida el uso de la violencia para resolutar conflictos que tienen que ver con ideas y no con la vida. Claro. Ahora bien, la violencia comienza con el lenguaje. La violencia no comienza con otra cosa. Cuando usted ve en una familia que ha ocurrido violencia intrafamiliar física, es porque esa violencia física fue precedida por una violencia verbal. Y si la violencia comienza con el lenguaje, entonces los políticos tenemos que escoger una serie de temas que no sean separatistas, que no sean divisorios, sino que generen en algún nivel conciencia colectiva y un sentido común en el propósito que nosotros tenemos como sociedad. Pero ¿qué ocurre? La mayoría de los políticos que se popularizan son políticos polarizantes. Sí. Es decir, que escogen temas de sí o no. No escogen temas de unidad. No lo han observado esto. No han podido ser el mismo presidente Luis Abinader habló mucho sobre el tema del aborto, de las 3 causales en su momento, que es un tema completamente polarizado en nuestro país, por ejemplo. Efectivamente, porque tanto ese tema como el tema de la corrupción en la República Dominicana son utilizados desde el punto de vista moral. Exacto. Y la moralidad es subjetiva, ¿cierto? Es decir, el criterio moral que tiene la República Dominicana es subjetiva en virtud del criterio moral que pueda tener un país de Medio Oriente, por ejemplo. Sí, claro. Es completamente subjetiva. Entonces, en ese sentido, cuando tomamos temas que tienen una resolución subjetiva, que son inasibles, que no son tangibles, imposibles de asir, de agarrar, ¿no? De mostrar un resultado concreto, porque en el caso de la corrupción, por ejemplo, no existen todavía metodologías científicas para comprobarla, son de percepción. Y la percepción también es subjetiva. Esa palabrita. La percepción también es subjetiva. Sí, claro. Entonces, y ustedes que conocen mucho más de la comunicación que yo, la realidad no es la realidad, sino lo que la gente percibe de ella, sobre todo en términos comunicativos, ¿cierto? Por eso, no digo que sea el caso nuestro en la República Dominicana, pero por eso, desde hace décadas, tenemos gobierno en donde su principal política pública es la propaganda, porque generan percepción en virtud de lo que comunican. Completamente. En ese sentido, la República Dominicana, a pesar de haber vivido este déjà vu, a pesar de tener este populismo programático constantemente, a pesar de no tener políticas públicas que cuenten con una evaluación para medir el impacto que tiene real sobre la ciudadanía, de que vamos en camino a tener una generación de políticos, Dios nos libre, de que solo utilizan temas separatistas, de polarización, de división. La República Dominicana requiere una lógica de diálogo en donde los problemas más estructurales y cotidianos que la ciudadanía sufre. Venía escuchando al capitán Urtecho y decía, ¿hasta cuándo? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Hasta cuándo nosotros estaremos sumergidos en esta realidad de irritación, en donde la gente no tiene que esperar a salir de su casa para sentirse con un malestar generalizado? ¿Será posible, y es mi reflexión final a propósito de este déjà vu, será posible construir un país distinto, en donde la norma sea lo cotidiano y el desorden la excepción? ¿Habrá posibilidad de que la República Dominicana pueda construir, a través también de sus actores más relevantes, un discurso de esperanza en donde la gente sienta que hay algún tipo o algún grado, algún nivel de confianza en lo que la clase política pueda hacer de cara al futuro? Esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora. Sí, es una pregunta dura, porque entonces yo, por ejemplo, que soy muy esperanzadora y que vivo diciendo las cosas pueden funcionar, a esa pregunta yo no sé cómo respondería. Tenemos que reflexionar como sociedad. Nosotros tenemos que lograr, insisto, algún nivel de conciencia colectiva en donde nosotros digamos, bueno, hay temas que hay que resolver y no importa quiénes se vayan o quiénes vengan, esos temas tienen que darle continuidad y encontrar una solución permanente. Y en gran medida tiene que ver con la sociedad. Efectivamente. Lo que pasa es que estaba leyendo un libro esta semana en donde decía el autor que la gente ha comenzado a votar como quien lanza un tuit. Sí. Y nosotros mismos, que somos tal vez, o que tenemos algún grado de conciencia, tenemos que pensar en las consecuencias que se generan a partir de las acciones que estamos tomando hoy. Recuerdo que leía al propio Bauman en una conversación que tenía con un periodista,
Y en esa conversación Bauman señalaba que las decisiones que uno está tomando hoy ya están repercutiendo sobre nuestros hijos, ya están repercutiendo sobre nuestros nietos, y que las decisiones que tomaron nuestros antepasados repercuten sobre nosotros. Por eso los patrones conductuales se reiteran, ¿no? E inclusive en las propias familias, y por eso los criterios que tenían nuestros abuelos muy probablemente nosotros los hayamos heredado. Sí, Pero señor. no podemos seguir heredando cuestiones que lo que hacen es lacerar a la sociedad dominicana. En ese sentido, nosotros tenemos que romper con esa serie de patrones conductuales que nos han traído hasta aquí y que, bueno, insisto, generan tanta irritación cotidianamente. Concluyo con la pregunta, con la reflexión de que si es posible construir un país distinto al que nosotros tenemos hoy. Para eso, el primer paso que hay que dar es saber qué país nosotros quisiéramos. ¿Alguna vez usted ha visto a un político o a un presidente de la República preguntarle a la sociedad que dirige qué país quisiera? No. Por ahí tenemos que comenzar. Mira, te envié por WhatsApp, Yuri, Sí. un periódico del año 1920. En el 1900, el primero que había mandado no se leía muy bien, pero hay titulares que llaman la atención. Por ejemplo, dice aquí huelga, ¿dónde es que dice? Espérate, hay una que dice huelga, la Unión Nacional, el fatídico azote sobre la ciudad indefensa. Imagínate Qué tú buen de qué se título, trata ese Qué buen editorial. título. Se ve buen título. Huelga terminada, vuelta al trabajo, o sea que hubo una huelga ahí en el 1920. Este periódico es de Santo Domingo, es del viernes marzo 5, creo, del 1920, es del Listín Diario. Ahí lo están viendo en pantalla los amigos que están con nosotros en YouTube. Impresionante. Pero es como te dije, Yuri, uno encuentra estos periódicos. Yo recuerdo haber encontrado un PDF en la 91 hace muchos años atrás. No sé si recuerdas eso, Carlotina. Yo ese día estaba atravesado, compadre. Año 1914, 1913, perdón, 2013, 2014. Estaba entrando yo a la cabina de grabación de la 91 para unas cosas y me encontré con ese PDF que habían dejado ahí y lo que decía era huelga de choferes, o sea, 1932, algo así, huelga de choferes porque el combustible está muy caro. Y yo vi ese periódico así y yo dije, bueno, manito, si eso fue en el 1932 y estamos en el 2013 y estamos en lo mismo. Y el merengue, esto no va pa' el merengue, si siguen apretando la tuerca, Sí. se puede correr la roca, que Exacto. la gasolina ya no se puede comprar y eso tiene Exacto. 1 millón de años. Así ¿Ves? es. ¿Ves? Así O es. sea que ya tú sabes cómo es, Yuri, como siempre. Pero no Muchísimas es gracias. imposible, otros países lo han logrado, nosotros No, tenemos no la lo capacidad de hacerlo. Nos falta Mencióname un educación, país que Yuri. lo haya logrado, Yuri. Bueno, lo que pasa es que las sociedades no son estáticas, son dinámicas, Claro. pero Ya, Tigre sale de abajo de una pantalla, como sea, sale de abajo de una pantalla. pero temas tan trascendentales como la movilidad, esto es otro tema que nosotros pudiéramos hablar con más tiempo, pero semanas. Invítate a Milton Morrison y tráelo y vamos a hablar de la movilidad. se me va a complicar. Sí. Pero en ese caso, los seres humanos, desde la época de los nómadas, vivimos trasladándonos de un punto a otro para superar nuestra cotidianidad. Sí. Entonces, cuando éramos nómadas lo hacíamos desde los criterios más arcaicos, ahora evidentemente con la tecnología. Entonces, los países que han logrado solucionar su problema de movilidad a través del metro, que han sido los más relevantes desde previo a los 1900, pues nosotros tenemos que seguir ese ejemplo a propósito de un monorriel, supuestamente, que he visto todos los monorriel del mundo siendo derribados porque su vida útil no supera los 20 años. Políticas públicas. Siento tu políticas ironía públicas. en el comentario y así no se puede terminar. Me gusta más cuando lo terminas de manera esperanzadora, se puede. Sí, sí, se puede. Lo que- Exacto, se puede. Se puede. Sí, Lo Licey que pasa campeón. es que esto es un trabajo. Mira, ni te voy a decir nada. Señores, 7:53 minutos. Sergio, ¿lo haces tú o lo hago yo? No, ya lo hiciste. Vamos nosotros a despedir aquí. Ya se fue Yuri. Despierta que ya